Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir iniciando el teórico de hoy, ¿sí? Me dejan compartir pantalla para poder compartir el PowerPoint. Un segundito. Bueno. Bien, como pueden ver, creo que todos ya pueden ver el inicio del Power. Nosotros hoy vamos a comenzar a trabajar con tolerancia inmune inicialmente, y luego vamos a trabajar con autoinmunidad. El término tolerancia inmune y el término autoinmunidad son términos que están relacionados entre sí. Primero vamos a desarrollar el término de tolerancia inmune, y bueno, una vez que logremos entender la tolerancia inmune, vamos a justamente desarrollar qué pasa cuando esa tolerancia inmune se pierde y aparece la autoinmunidad, ¿sí? Bueno, ahí también les dejé la bibliografía recomendada, de donde pueden ir a leer los temas que vamos a trabajar la clase de hoy, fundamentalmente. Recomiendo el capítulo 15 de el ABAS, y como accesorio el capítulo 12 del Feinbold. Sobre todo porque en el capítulo 12 del Feinbold solamente se habla de linfocitos T reguladores como principal mecanismo de tolerancia inmune. Sin embargo, en el ABAS se toman en cuenta todos los mecanismos que yo tomé en cuenta para desarrollar la clase. O sea que principalmente la bibliografía es el capítulo 15 del ABAS, ¿sí? Bueno, para poder introducirnos un poquito en el tema, para poder ver de qué vamos a hablar la clase de hoy, me gustaría decirles que hay algo que nosotros venimos trabajando, y es justamente la función que tiene el sistema inmune en nuestro organismo. Nosotros, desde el comienzo de esta era, veníamos planteando la utilidad del sistema inmune como mecanismo de defensa, y el hecho de que el sistema inmune tenía una propiedad que era la de no reaccionar frente a antígenos propios. Este hecho de no reaccionar frente a antígenos propios se denomina tolerancia inmunitaria. Y esa tolerancia inmunitaria es importante, ya que cuando perdemos esa tolerancia inmunitaria, el sistema inmune puede empezar a activar clones autorreactivos de linfocitos T o de linfocitos B, los cuales van a actuar frente a nuestras células o frente a nuestros tejidos, produciendo un daño que lo vamos a conocer con el nombre de autoinmunidad, ¿sí? Entonces, en condiciones normales tenemos tolerancia inmune, y frente a situaciones patológicas aparece la autoinmunidad, ¿sí? Bueno, primero vamos a tratar de entender cómo logramos tener esa tolerancia inmune, qué mecanismos se ponen en juego, qué mecanismos son importantes para que podamos lograr la tolerancia inmunológica. Y lo vamos a tratar de entender primero con respecto a los linfocitos T. Vamos a tratar de identificar cuáles son los mecanismos
cuáles son los mecanismos centrales para lograr la tolerancia inmunitaria. Cuando utilizo el término de tolerancia central, estoy haciendo referencia a todos los mecanismos que tenemos en los órganos linfoides primarios para tratar de identificar células autorreactivas e eliminarlas. Y cuando hablo de tolerancia periférica, estoy haciendo referencia al hecho de que vamos a estudiar todos los mecanismos en órganos linfoides secundarios y en tejidos periféricos que tenemos para eliminar e identificar linfocitos autorreactivos. ¿Sí? Bueno. Vamos a comenzar, como dije bien, vamos a comenzar con los linfocitos T. Vamos a hablar primero de qué pasa en el timo. Vamos a hablar de la tolerancia central de los linfocitos T. Y el principal mecanismo de tolerancia central del linfocito T lo vamos a identificar como, un segundito, como lo que nosotros denominamos en su momento selección negativa. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en prácticamente ya la zona de la corteza del timo, los linfocitos simple positivos terminaban reconociendo o interactuando con antígenos propios expresados en la superficie de las células dendríticas que teníamos en el estromatímico. Y dentro de lo que era la selección negativa, habíamos visto que aquellos timocitos que recibían señales fuertes a través de sus TCRs al interactuar con antígenos propios, morían por apoptosis. O sea, aquellos que demostraban ser autorreactivos se mueren por apoptosis en el estromatímico. Ahí, en el estromatímico, vamos a presentar antígenos del timo, pero también vamos a presentar muchos antígenos que pertenecen a proteínas que están circulando por nuestro organismo y también proteínas asociadas a células que están en diferentes tejidos. De esa manera vamos a generar un gran repertorio antigénico al que lo vamos a exponer a estos timocitos simple positivos, y de esa manera en la médula, si reconocen antígenos propios con elevada afinidad, se mueren por apoptosis. Si no reconocen antígenos propios, salen a sangre periférica, transformados ahora en linfocitos T maduros, vírgenes y autotolerantes. Los consideramos autotolerantes porque pasaron la selección negativa. Sin embargo, hay una cosa que indudablemente tenemos que reconocer en este punto, y es el hecho que en verdad es imposible en el timo mostrarle todos los antígenos de nuestro cuerpo a este timocito que está pasando por la selección negativa. Por lo tanto, con esta inducción de tolerancia central no es suficiente para asegurarnos de que no existan linfocitos T autorreactivos. Es por eso que además de esta inducción de tolerancia central, también llevamos adelante una inducción de tolerancia periférica que es fundamental para que estos linfocitos autorreactivos que puedan sobrepasar esta inducción de tolerancia central sean descubiertos a nivel periférico. Un segundo aspecto que tiene que ver también con la inducción de la tolerancia central es el hecho de que algunos linfocitos TCD4 inmaduros
que reconocen antígenos propios en esta selección negativa no mueren, sino que evolucionan y se transforman en linfocitos T reguladores, ¿sí? En linfocitos T reguladores y van a tejidos periféricos para cumplir con la función. Entonces, no todos los CD4 que en esta selección negativa reconocen antígenos propios se mueren por apoptosis. Algunos CD4 que se unen con fuerza a los autoantígenos son un grupo especial de CD4 que tienen expresada la proteína FOXP3 y tienen altos niveles de la CD25. Son linfocitos que no se van a morir por apoptosis, a pesar de que sí reconocen antígenos extraños en el órgano linfoide secundario, sino que van a sobrevivir y van a salir a la periferia actuando como linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores nos van a ayudar en los procesos que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Nos van a ayudar en los procesos que tenemos que realizar dentro de lo que es la inducción de tolerancia periférica. Entonces, volviendo a la imagen, en el timo vamos a dar muerte por apoptosis directamente a aquellos timocitos autorreactivos que lo demuestren ser en la selección negativa. Sin embargo, algunos CD4 van a formar T reguladores y son un grupo particular de CD4 que tienen proteínas como la FOXP3 y altos niveles de CD25 que las diferencian a estos CD4 de los CD4 comunes que se van a transformar en linfocitos T helper. Estos T reguladores van a ser TCD4 con BCRs autorreactivos, porque se formaron reconociendo antígenos propios y que a nivel periférico van a colaborar en la tolerancia periférica. Bueno, cuando hablamos, como dije, de tolerancia periférica, lo que vamos a hacer es evaluar todos los procesos que tenemos a nivel periférico para, primero, identificar la presencia de linfocitos autorreactivos y una vez que los identificamos, sabemos que están presentes, vamos a eliminarlos por anergia, o sea, los vamos a volver anérgicos en realidad. En este caso no se eliminan, se vuelven anérgicos simplemente. Los vamos a volver anérgicos o lo vamos a suprimir con la acción de T reguladores o porque la otra posibilidad es que se mueran por apoptosis. O se vuelven anérgicos, o se suprimen con T reguladores, o se mueren por apoptosis. Ya vamos a ir viendo en cada una de estas circunstancias qué es lo que tenemos que ir haciendo y cómo identificamos a los T autorreactivos. ¿Sí? Vamos a empezar con la energía clonal. Para poder entender lo que ocurre en la energía clonal, lo primero que tenemos que plantearnos es que nosotros podemos encontrar en nuestro organismo a las células presentadoras de antígenos, a las células dendríticas, en dos tipos de estados diferentes. Las podemos encontrar en un estado de reposo. El estado de reposo corresponde al de una célula presentadora de antígeno que no ha tomado contacto con ningún antígeno en particular, con ninguna sustancia que ella considere extraña, y en esas condiciones las células presentadoras de antígeno no expresan en su membrana CD80, CD86 o la proteína B7, pero sí pueden presentar constantemente antígenos propios.
antígenos propios a través de complejos mayores de histocompatibilidad que no van a estar acompañadas de señales coestimuladoras. En estas circunstancias pueden existir linfocitos T que reconocen esos antígenos propios y si lo hacen, se vuelven anérgicos. Vamos a ver qué pasa y por qué se vuelven anérgicos los linfocitos que reconocen antígenos sobre células presentadoras inmaduras. Si observamos la imagen, me gustaría que miren primero la imagen superior. ¿Qué es lo que encontramos en esta imagen superior? Bueno, a la izquierda encontramos una célula presentadora de antígenos que está madura porque tiene los coestimuladores expresados, además del antígeno, ¿sí? El antígeno está siendo expresado por un complejo mayor de histocompatibilidad, y ese complejo mayor de histocompatibilidad está acompañada por altos niveles de moléculas coestimuladoras, como la CD80-86 o proteína B7. Bajo estas circunstancias, si una célula presentadora interacciona con un linfocito, va a estar interaccionando con un linfocito cuyo TCR va a reconocer un antígeno extraño. Porque si tengo una célula madura, lo que está presentando esa célula madura es un antígeno extraño. Sin embargo, yo les dije que las células presentadoras también pueden estar inmaduras. ¿Y cuál es la condición cuando están inmaduras? Que están mostrando antígenos propios en ausencia total de coestimuladores o con bajos niveles de coestimuladores. Si viene un linfocito T y reconoce el antígeno que está mostrando esa célula inmadura, ese linfocito T es autorreactivo, porque recuerden que dije que la célula inmadura estaba mostrando antígenos propios. Ese linfocito autorreactivo va a reconocer el antígeno propio, va a recibir su primer señal de estimulación, pero al estar ausente los coestimuladores, no recibe la segunda señal de estimulación. Si se estimula solamente por la primer señal y no logra recibir la segunda señal, el linfocito T se vuelve anérgico, ¿sí? El linfocito T se vuelve anérgico, no se activa, y esa energía tiene que ver con una incapacidad de estimularse ante nuevos encuentros con el antígeno. Ya vamos a ir viendo un poquito qué quiero significar con este concepto de anergia. Vamos a ir interpretando un poquito la definición de anergia, pero esta es una de las condiciones que vuelve enérgico un linfocito T. Reconoce el antígeno y recibe solamente la primera señal y no la segunda señal a través de su CD28. ¿Qué más nos puede ocurrir? Puede ocurrir, como dije en esta tercera situación, que el reconocimiento del antígeno se da con muy bajos niveles de coestimuladores. Esta es una célula presentadora de antígeno también inmadura, que no tiene suficientes coestimuladores, y es por eso que la proteína B7, en vez de interaccionar con el CD28 clásico, interacciona con esta otra proteína que tiene también en su membrana el linfocito T, y es la proteína CTLA4. Esta proteína CTLA4 es un receptor inhibitorio. Cuando es esta proteína CTLA4 la que se une a la proteína B7, y es lo que ocurre
preferentemente cuando tengo bajos niveles de proteína B7 sobre la membrana de una célula presentadora. Es este receptor el que se va a unir. Bueno, como este es un receptor inhibitorio, en vez de provocar la estimulación, dándole la segunda señal estimuladora al linfocito T, provoca una inhibición, ¿sí? Provoca una inhibición y esa inhibición genera un estado de anergia. Cuando hablamos de un estado de anergia, estamos hablando de un estado donde vamos a encontrarnos con alteraciones bioquímicas y génicas en los linfocitos T. Esas alteraciones bioquímicas y génicas lo que hacen es reducir la capacidad de los linfocitos a responder frente a antígenos propios, fundamentalmente mostrando un bloqueo en la traducción de señal inducida por el TCR. Y acá me gustaría que ustedes rememoren un poquito. Yo la verdad se me pasó ponerles la imagen para que lo recuerden. Podríamos poner, me dan un segundo, porque así me pueden entender un poquito mejor. Les pido un segundito, que dejo de compartir pantalla, y voy a compartir con ustedes otra imagen. Ya estoy con ustedes. Bueno, ahora sí. Bueno, yo voy a compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es de un power que nosotros usamos cuando vimos Ontogenia T. ¿Se acuerdan que la particularidad acá es que este es el TCR? Dijimos que este TCR tenía pocas colas citoplasmáticas, por lo tanto necesitaba a este CD3 asociado al TCR para poder activar al linfocito T luego del reconocimiento del antígeno. Bueno, cuando se vuelve anérgico, desaparecen de la membrana estos CD3 y nos queda únicamente la cadena alfa y beta del TCR. Entonces, el linfocito T va a reconocer el antígeno, pero no se va a poder activar debido a la ausencia de los CD3. Eso significa que hemos vuelto anérgico al linfocito. ¿Está? Bueno, no es la única manera que podemos controlar a nivel periférico, volviendo anérgico a los linfocitos. También podemos controlar a los linfocitos T autorreactivos usando linfocitos T reguladores. Dentro de la familia de los T reguladores tenemos dos grandes grupos de linfocitos T. Tenemos los naturales y tenemos los inducibles. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? Bueno, primero, ¿cómo se forman? Los linfocitos T naturales son los que se producían en el timo durante la selección negativa. Ustedes recordarán que hace un momento atrás yo les hablé de la formación de estos linfocitos T naturales, les conté cómo se generaban. Estos linfocitos T naturales, una vez que se forman en el timo, generalmente van a migrar, van a viajar a los órganos linfoides secundarios, también pueden viajar a tejidos inflamados, ¿sí? Y una vez que se encuentran en esos tejidos, van a activarse fundamentalmente a través de
la interacción o su estimulación por el TCR, y van a ejercer su actividad fundamentalmente sobre los T-helper-1, los T-helper-2, los TCD8, los macrófagos y las células dendríticas. En el caso de los T reguladores inducibles, son células T vírgenes que salen a sangre periférica y a nivel periférico se transforman por una estimulación antigénica bajo condiciones especiales en células T reguladoras inducibles. Dentro de los T reguladores naturales encontramos únicamente a estos que se forman en la selección negativa, pero dentro de los T reguladores inducibles voy a encontrar a los T-helper 3, que pertenecen a la familia de los TCD4, a los Treg1, que también pertenecen a la familia de los TCD4, tenemos un grupo de células TNK, reguladoras, que también van a formar parte de este grupo de células T reguladoras inducibles, y un grupo de células T reguladoras que tienen TCR con receptor gamma delta, que también pueden llevar adelante esta función. Como vemos, las naturales o intrínsecas se formaban en el timo durante la selección negativa, ¿sí? Fíjense, si en la selección negativa, si reconocían antígenos propios, generalmente se morían por apoptosis. Los que no reconocían antígenos propios salían como linfocitos vírgenes a la periferia. Sin embargo, teníamos un grupo de CD4 que tenía la proteína FOXP3 y la CD25 en altas concentraciones, que a pesar de reconocer antígenos propios, dentro de la selección negativa no se morían por apoptosis, sino que se transformaban en células T reguladoras naturales que abandonaban el timo y cumplían su función en órganos linfoides secundarios o en tejidos periféricos, ¿sí? Bueno, con respecto a las inducibles, son células que se van a formar cuando partimos de una célula T virgen que se estimula con células dendríticas inmaduras o ante la presencia de altos niveles de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Ante estas circunstancias se puede activar esta célula T naive y a partir de ahí se puede transformar, dependiendo si es CD4, se puede transformar en T-helper 3, en Treg1. Generalmente las T-helper 3 se forman frente a altos niveles de factor de crecimiento transformador beta, las Treg1 frente a altos niveles de interleuquina 10, también hay CD8, dependiendo cuál era la proteína que tenía en la membrana esta célula T naive, y ante estas situaciones se pueden transformar en células T reguladoras inducibles. En general, en las células T reguladoras, los mecanismos de supresión de linfocitos T autorreactivos que vamos a ver se van a dar por la producción de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Estas citoquinas van a actuar fundamentalmente sobre células presentadoras de antígenos inmaduras y así van a suprimir la posibilidad de activación de linfocitos T vírgenes. Ahora lo vamos a entender. Esta acción de liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta como mecanismo efector la realizan todas las células T reguladoras, tanto las naturales como así también las inducibles. Además, también vamos a encontrarnos con la posibilidad de reducir la capacidad de las células presentadoras de estimular linfocitos autorreactivos, pero de manera diferente, usando el receptor inhibitorio, que es el receptor CTLA4, o sea que también a través del CTLA4 podemos hacer que
las células presentadoras inmaduras no activen linfocitos autorreactivos. Lo otro que podemos encontrar es que sobre todo se da este mecanismo de expresión del CTLA4 y el tercer punto, que es el consumo de interleuquina 2 o secuestro de interleuquina 2, se da como principal mecanismo de las T reguladoras naturales. El principal mecanismo, ahora igual lo vamos a ver en una imagen y lo vamos a analizar. El principal mecanismo de todas es la liberación de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta, y las naturales además tienen los dos mecanismos siguientes. Bueno, acá vamos a tratar de analizar cómo funcionan las T reguladoras naturales y las inducibles. Primero partamos con la primera función que la tienen todas las T reguladoras, y es la de liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Esta interleuquina 10 y este factor de crecimiento transformador beta, más que nada, va a actuar sobre células dendríticas inmaduras, ¿sí? Va a actuar sobre todas las células dendríticas inmaduras que existen en nuestro organismo, y la idea es que las va a volver de alguna manera sumamente, va a hacer que dejen de expresar en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad, a pesar de que estén mostrando antígenos propios. A través de ellos directamente van a obligar a que las células dendríticas inmaduras no expresen en su membrana los complejos mayores de histocompatibilidad mostrando antígenos propios, y saquen también de la membrana cualquier molécula coestimuladora que puedan expresar. ¿Para qué nos sirve esta acción? ¿Para qué nos sirve que las células dendríticas inmaduras no expresen proteínas del complejo mayor ni tampoco coestimuladoras? Eso nos sirve para que, si existen algunas células autorreactivas, estas no se puedan activar frente a estos antígenos propios. O sea, incapacitamos a las células dendríticas inmaduras para que activen linfocitos autorreactivos. Directamente suprimimos la activación de linfocitos autorreactivos. La segunda manera de suprimir la activación de linfocitos autorreactivos lo hace solamente la natural a través de este receptor que es el CTLA4. Como este linfocito T regulador es autorreactivo, su TCR va a reconocer antígenos propios sobre la superficie de la membrana de células dendríticas inmaduras, y va a poner en contacto su receptor CTLA4 con algunas pocas moléculas coestimuladoras que esa célula dendrítica inmadura pueda llegar a expresar en su membrana. Esta proteína CTLA4, además de ser un receptor inhibitorio para los linfocitos, también es una proteína que tiene efectos sobre la célula dendrítica. Cuando la CTLA4 interacciona con coestimuladoras en las células dendríticas, obliga a las células dendríticas a que dejen de expresar en su membrana todo posible coestimulador que pueda haber. Si un linfocito T regulador descubre a través de su receptor CTLA4 coestimuladores sobre células dendríticas inmaduras que están mostrando antígenos propios, las obliga
a extraer de la membrana todas esas moléculas de CD80 y CD86 que pueden estar expresadas. Entonces, si este linfocito T regulador natural interactúa con todas estas que vamos a considerar que son células dendríticas inmaduras, hacen que este receptor, esperen un poquito que se me fue de más, hacen que esta proteína, que está acá, desaparezca. Obligan a que las células dendríticas extraigan de su membrana todos los coestimuladores que pueden haber. Entonces, si viene un linfocito T, CD4 o CD8, y a través de sus TCR reconoce antígenos propios que está mostrando a través de sus complejos estas células dendríticas inmaduras, solamente van a recibir la primer señal a través del TCR. Al estar ausente el CD80, CD86, obligado por este mecanismo mediado por el receptor CTLA4, estos linfocitos no van a poder recibir la segunda señal y por lo tanto no van a poder completar su activación. Se van a volver enérgicos y no se van a activar los linfocitos autorreactivos. Y como tercera acción, si por alguna casualidad no logro, si por alguna casualidad no logro retirar, por ejemplo, todas las CD80 y CD86, y me queda esta célula dendrítica inmadura, que le da las dos señales de activación a este linfocito T, y este linfocito T logra activarse. Recuerden que para poder transformarse en una célula efectora, primero tenía que proliferar, y para poder proliferar tenía que liberar interleuquina 2. En el momento en que esta célula autorreactiva empieza a liberar interleuquina 2, la célula T reguladora natural secuestra todas las interleuquina 2 que puede liberar ese CD8, impide que la interleuquina 2 actúe sobre el CD8, y de esa manera el CD8, por más que se haya activado, no va a poder proliferar y no va a poder transformarse en una célula efectora. Entonces, como pueden ver, con los T reguladores, sobre todo, actuamos sobre las células dendríticas, las volvemos malas presentadoras de antígenos propios para que no puedan activar linfocitos autorreactivos, y en el caso de que estos se activen, secuestramos con estas células T reguladoras naturales la interleuquina 2 para evitar que los linfocitos T autorreactivos que se activaron puedan proliferar y se puedan diferenciar y transformar en células autorreactivas. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá con todo lo que les acabo de decir? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Fíjense, hablamos de cómo volvíamos enérgicos a los linfocitos T, ¿sí? Cómo volvíamos enérgicos a los linfocitos T, cómo a través de T reguladores suprimíamos a los linfocitos T, y ahora vamos a ver cómo los eliminamos por apoptosis en el caso en que estos, ¿sí? Estos reconozcan antígenos propios. Es la tercera posibilidad, directamente eliminarlos por apoptosis. Entonces, los linfocitos T que reconocen antígenos propios sin inflamación o son estimulados en forma repetida por antígenos propios, van a morir por apoptosis, y como ven,
hay 3 mecanismos diferentes que pueden matar por apoptosis a estos linfocitos T. Uno es una vía mitocondrial regulada por proteínas de la familia BCL2, ahora la vamos a analizar. La segunda es a través de una activación de una proteína proapoptótica denominada BIM, que también termina activando la vía mitocondrial. Y la tercera tiene que ver con una vía extrínseca no mitocondrial, donde el linfocito T, que es autorreactivo, coexpresa al receptor mortal FAS y al ligando FAS en su membrana o en la membrana de linfocitos autorreactivos adyacentes, y de esa manera también puede estimular la apoptosis. Como vemos acá, fundamentalmente cuando tenemos esta situación, una célula presentadora de antígeno está mostrando antígenos propios en ausencia de coestimuladores, y en esa circunstancia un linfocito autorreactivo reconoce el antígeno propio sin los coestimuladores en la célula presentadora de antígenos, se van a censar en este linfocito que está reconociendo el antígeno de esa manera, se van a activar sensores de la familia BCL. A partir de ahí se van a sintetizar proteínas de esa familia, como las VACs y las VAC. Estas proteínas dentro de la mitocondria van a aumentar la permeabilidad, provocando la salida de fundamentalmente el citocromo C, que forma parte de la membrana mitocondrial interna. Al salir el citocromo C deja de funcionar la cadena respiratoria, este linfocito va a dejar de sintetizar ATP, y por otra parte el citocromo C, una vez que está en el citoplasma, junto a otras proteínas proapoptóticas, como por ejemplo las proteínas BIM, que también se pueden expresar cuando un linfocito reconoce antígenos de manera errónea, sin tener la segunda señal coestimuladora. Bueno, se van a activar caspasas. Las caspasas que se activen van a activar endonucleasas, que van a fragmentar el núcleo. También van a activarse proteasas, que van a romper al citoesqueleto. Todo esto va a llevar a que dentro de este reconocimiento errado del antígeno, se termine generando un cuerpo apoptótico y termine siendo fagocitado y destruido este linfocito autorreactivo. La otra posibilidad, como les dije, lo tienen acá, ante un reconocimiento en condiciones anómalas, los linfocitos autorreactivos empiezan a expresar en su membrana tanto el ligando FAS como la proteína FAS, empiezan a interaccionar los linfocitos, autorreactivos entre sí, FAS ligando FAS, y esa interacción FAS ligando FAS también provoca la activación de caspasas, y a través de la activación de caspasas también vamos a tener la destrucción o la muerte por apoptosis de linfocitos autorreactivos. Entonces, chicos, siempre que un linfocito reconozca antígenos propios en una célula dendrítica inmadura e intente activarse, se va a encontrar con el problema que al haber interaccionado con una célula dendrítica inmadura, le va a faltar los coestimuladores. Al reconocer antígeno en ausencia de coestimuladores, o se vuelve anérgico, o se muere por apoptosis, o es suprimido por la activación de células T reguladoras. De esa manera, evitamos que aquellos linfocitos T autorreactivos que superaron la tolerancia central, o sea, que pasaron de largo esa selección negativa en el timo, a nivel periférico se terminen activando y terminen causando reacciones frente a células propias. ¿Está?
Eso con respecto a linfocitos T. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que yo vuelva a aclarar? ¿Algo que no quedó en claro? ¿Está todo bien? Bueno, vamos a los mecanismos de inducción de tolerancia de los linfocitos B en médula ósea. Recuerden que en médula ósea nosotros teníamos una inducción de tolerancia central, ¿sí? Como inducción de tolerancia central, lo que vamos a tener es fundamentalmente mecanismos que se dan en médula ósea. Si ustedes recuerdan, los mecanismos en médula ósea eran mecanismos que estaban relacionados con el estadio de B inmaduro. Recuerden que en el estadio B inmaduro nosotros hacíamos esta inducción de tolerancia central, así lo llamábamos. Esta inducción de tolerancia central va a tener la particularidad de presentarle a los linfocitos B inmaduros antígenos propios, que pueden ser, como ustedes ven acá, antígenos presentes en una célula. En este caso van a tomar contacto con antígenos multivalentes, porque en una célula hay diferentes tipos de antígenos, o directamente frente a moléculas propias solubles, que vamos a tener ahí dando vueltas en la médula ósea. Habíamos dicho que en esa inducción de tolerancia central, los linfocitos B, cuyos BCRs no reconocían antígenos propios, se iban a la periferia, aún no todavía como células B maduras, sino como transicionales, y los que sí reconocían antígenos propios sufrían una especie de reedición del BCR, y una vez que se reeditaba ese BCR, le volvíamos a mostrar antígenos propios. Si luego de la reedición del BCR volvía a reconocer moléculas propias multivalentes, directamente había una apoptosis del linfocito B inmaduro, y si reconocía moléculas propias solubles, lo volvíamos anérgico al linfocito B maduro. A ver, ¿qué significaría que volvamos anérgico al linfocito B maduro? Un segundito que quiero mostrarles algo. Denme un segundo. La anergia de los linfocitos B es bastante semejante al cuadro de anergia de los linfocitos T. Y tiene que ver, a ver, un segundo. Ahí ya encontré lo que les quiero mostrar. ¿Se acuerdan? Bueno, acá tienen un pre-BCR, pero imagínense que estos fueron BCR maduro. Acuérdense que la inmunoglobulina que forma el BCR tenía que estar acompañada de estos heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta para poder traducir la señal. Bueno, volver anérgicos a un linfocito B implicaría hacer desaparecer de la membrana del linfocito B estos heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta, ¿sí? Desaparecen estos heterodímeros y de esa manera el BCR se vuelve no funcional. Eso implicaría, en este punto, en la inducción de tolerancia central,
volver anérgico al linfocito B. Y bueno, si una vez que hacemos la revisión no reconoce antígenos propios, sale a sangre periférica como linfocito B transicional, y recuerden que tenía que completar su maduración, y lo hacía en la pulpa blanca del vaso. En la pulpa blanca del vaso llegan todos los linfocitos B transicionales que pasaron la tolerancia central en médula ósea, se ubican inicialmente en la vaina linfoide periarteriolar, y allí van a pasar por una nueva selección negativa. ¿Qué implica de que van a pasar por una nueva selección negativa? Implica que nuevamente les voy a mostrar antígenos propios, ahora antígenos propios que circulen por la pulpa blanca del vaso. Y de nuevo, si tengo linfocitos B transicionales que reconozcan antígenos propios, se mueren por apoptosis, y si no reconocen antígenos propios, los que sobreviven van a empezar a expresar receptores para citoquinas, y esas citoquinas los van a ayudar a migrar hacia sus sitios definitivos, que en el caso de los B2 van a ser los folículos esplénicos. Allí van a recibir señales de supervivencia de las proteínas BAF y BLIS, y en el caso de los BZM van a ser atraídos hacia la zona marginal del vaso, donde se van a quedar como linfocitos BZM. Bueno, también podrían, una vez que están en los folículos esplénicos, migrar desde los folículos esplénicos hacia los folículos en los ganglios, ¿sí? Donde la función va a ser contactar con el antígeno. Entonces, en esta inducción de tolerancia periférica que ocurre en el vaso, volvemos a hacer una selección negativa. Todos los que demuestren acá ser autorreactivos se eliminan, y solamente se conservan los autotolerantes. De esos que pasaron esa selección negativa, sobre todo los B2, los puedo volver a controlar para evitar que algunos B2 que hayan pasado todas estas selecciones aún sean autorreactivos. ¿Cómo puedo identificar ya directamente un B2 autorreactivo? Lo voy a identificar cuando ese linfocito B esté en un folículo linfoide, en ese folículo linfoide reconozca antígenos propios y se active recibiendo la primer señal a través de su BCR. Si ustedes se acuerdan, los linfocitos B2, luego de recibir la primer señal a través de su BCR, para poder recibir la segunda señal, necesitan interactuar con un linfocito T helper folicular. ¿Pero qué pasa? Como la primera señal la recibió frente a antígenos propios, para que interactúe un T helper folicular y le dé la segunda señal, el T helper folicular también tiene que activarse frente a antígenos propios. ¿Y qué dijimos nosotros hace un momento atrás que pasaba si teníamos linfocitos T que sobre células dendríticas inmaduras reconocían antígenos propios? Dijimos, o se vuelven anérgicos, o se mueren por apoptosis, o terminan suprimidos por los T reguladores. Dicho esto, es muy poco probable que yo tenga un T helper folicular que pueda darle a este linfocito autorreactivo la segunda señal, porque estos T helper foliculares o se volvieron anérgicos o se murieron por apoptosis. No existen, no están. Entonces, este linfocito B que recibió la primera señal frente a antígenos propios, pero que no encuentra T helper foliculares para que le den la segunda señal, se van a morir por apoptosis. ¿Sí? Bueno, de esta manera, a nivel periférico, detectamos
y eliminamos linfocitos B autorreactivos que hayan pasado de largo la inducción de la tolerancia central en médula ósea y la inducción de la tolerancia periférica en la pulpa blanca del vaso. Los linfocitos B que no tienen inducción de tolerancia serían los B1, porque estos se forman en el hígado fetal y después, simplemente por mitosis, se autoperpetúan. Simplemente por mitosis se autoperpetúan en pleura y peritoneo y no tienen estas inducciones de tolerancia. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las inducciones de tolerancia de los linfocitos B? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, bien. Generalmente, la función del sistema inmune, como dije, es, por un lado, responder y destruir antígenos extraños y tolerar antígenos propios. Para que yo pueda tolerar antígenos propios, no tengo que tener linfocitos autorreactivos. Para no tener linfocitos autorreactivos, tiene que funcionar todos los mecanismos de autotolerancia que vimos, tanto centrales como periféricos. Sin embargo, a veces la autotolerancia falla, los mecanismos centrales o periféricos fallan, y en ese caso aparece la autoinmunidad. La autoinmunidad va a ser consecuencia de la activación de clones autorreactivos de linfocitos B y T por parte de antígenos propios, con las consecuentes respuestas dirigidas para ellos. Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué tengo clones autorreactivos de linfocitos T y B que se activan? Indudablemente esos clones aparecen porque he perdido o no está funcionando correctamente, no están funcionando correctamente mis mecanismos de autotolerancia. ¿Sí? Bueno, no siempre la autoinmunidad es sinónimo de patología. Existen algunos fenómenos autoinmunes que son necesarios y beneficiosos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un daño tisular posterior a un infarto agudo de miocardio o a un proceso inflamatorio, cuando hay muerte por apoptosis de células propias, normalmente proteínas que están dentro de la célula, proteínas intracelulares, son volcadas al líquido extracelular, ¿sí? Y se transforman en autoantígenos. Bueno, a ver, cuando nosotros tenemos muerte de células, se generan desechos o detritus que tienen que ser eliminados para que después ese tejido se pueda volver a regenerar. La eliminación de esos detritus, de esos desechos, lo hace nuestro sistema inmune. Y lo hace activando mecanismos autoinmunes. ¿Por qué? Porque estas proteínas que son volcadas al líquido extracelular se van a comportar como autoantígenos que van a romper el estado de tolerancia, porque van a ser antígenos que pueden activar clones autorreactivos, eran antígenos que normalmente no eran mostrados al sistema inmune, por lo tanto, frente a ellos no teníamos tolerancia. Al mostrarse, generan la formación de autoanticuerpos, generan respuestas autoinmunes transitorias. Los autoanticuerpos que se forman se van a unir a estos autoantígenos y los macrófagos van a reconocer los autoantígenos marcados por autoanticuerpos y van a fagocitar todos estos desechos, estos detritus, y nos van a limpiar el tejido para que se pueda regenerar. Fíjense, a través de reacciones autoinmunes, lo que hacemos es reorganizar el tejido inflamado o infartado, haciendo una eliminación de todos los desechos celulares que quedaron
posterior a esos procesos. ¿Quién los elimina? El propio sistema inmune a través de reacciones autoinmunes. Sin embargo, hoy me interesa hablar más que nada de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas que en general aparecen como consecuencia de una pérdida de la tolerancia a antígenos propios. Dentro de un ratito vamos a ver qué circunstancias nos pueden llevar a la tolerancia de antígenos propios. Generalmente, para la aparición de enfermedades autoinmunes contribuyen factores como, por ejemplo, la predisposición genética. Normalmente hay muchos genes involucrados en predisponer a la aparición de determinadas enfermedades autoinmunes, por eso vamos a decir que esta predisposición es poligénica. También hay desencadenantes ambientales. Normalmente los desencadenantes ambientales son necesarios porque van a provocar que se expresen los genes y ayuden a la aparición de esta enfermedad autoinmune, aunque también pueden existir infecciones, sobre todo crónicas, o lesiones tisulares, quizás producidas también por estas infecciones crónicas que van a provocar que la expresión de genes lleve al desarrollo de esta enfermedad de tipo autoinmune. ¿Sí? La característica que vamos a observar, es que en las enfermedades autoinmunes el daño está causado por reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4, justamente ¿por qué? Porque se forman autoanticuerpos que pueden producir reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y tipo 3, o se activan clones autorreactivos de linfocitos T helpers o T citotóxico que van a causar hipersensibilidad de tipo 4. En general, las enfermedades autoinmunes son de etiología desconocida, de carácter progresivo, a veces recurrente. Progresivo, por ejemplo, como en el caso de la diabetes tipo 1 insulino dependiente. El paciente inicialmente comienza con un déficit de insulina por la destrucción parcial de células beta de los islotes de Langerhans, y cuando la inmunidad destruye totalmente las células betas de los islotes de Langerhans, ¿sí?, la ausencia es total. Pasamos de una deficiencia parcial a una deficiencia total de insulina. El carácter recurrente quizás lo podemos ver en un lupus, donde el paciente tiene manifestaciones de manera esporádica, inclusive puede pasar meses sin ninguna manifestación, hasta que nuevamente las manifestaciones por depósitos de inmunocomplejos se vuelven a presentar. A su vez, podemos decir que las enfermedades autoinmunes pueden ser organoespecíficas y afectar un solo sistema o un solo tejido u órgano, o sistémicas, estos serían organoespecíficas o sistemoespecíficas, y no organoespecíficas o sistémicas porque afectan varios tejidos diferentes. En el medio tenemos algunas que afectan 2 o 3 tejidos en particular. No afectan solo uno ni varios, sino solamente 2 o 3 en particular. Bueno, haciendo referencia un poquito al componente genético relacionado a las enfermedades autoinmunes, nos vamos a encontrar con el hecho de que varios de los genes involucrados y que aparecen presentes en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes son los genes HLA. Fundamentalmente los HLA que pertenecen a la región de clase 2.
los de P, los de Q y los de R. Si bien en el ser humano aparecen un elevado polimorfismo en esos genes, la presencia de alguno de ellos en particular en un individuo le da una alta predisposición de desarrollar determinadas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la presencia del DR4 en una persona lo predispone a tener artritis reumatoidea, y dije lo predispone, y no dije que el paciente va a tener artritis reumatoidea. Esta carga genética tiene que estar asociada a otros factores ambientales y propios del sistema inmune para que la enfermedad aparezca. La diabetes mellitus insulino dependiente se asocia con la presencia de los genes de DR3 y DQ3.2, la esclerosis múltiple con el DR2, el pénfigo vulgar con el DR4, ¿sí? Bueno, todos estos genes presentes en determinados individuos hace que se codifiquen, y acá por favor presten atención, codifican proteínas HLA de clase 2 que son malas presentadoras de autoantígenos en la selección negativa durante la ontogenia T. A ver, les vuelvo a repetir. Estos genes codifican proteínas del complejo mayor de clase 2. Si las proteínas del complejo mayor de clase 2 provienen de estos genes, son proteínas que presentan mal autoantígenos, y fundamentalmente los presentan mal en la selección negativa de la ontogenia T. Eso provoca que las células autorreactivas sean eliminadas eficientemente en esa selección negativa del timo y puedan escapar a periferia, donde puedan desencadenar reacciones de autoinmunidad. Heredar estos genes implica tener una mala tolerancia central, fundamentalmente para el linfocito T. Y eso causa que aparezcan más que nada en estos pacientes, más que nada aparecen hipersensibilidades de tipo 4, donde tengo clones autorreactivos CD4 y CD8 que escaparon de la inducción de tolerancia central, porque esa inducción de tolerancia es deficiente. Bueno, ¿cuáles situaciones me van a ayudar a que yo pierda en general la autotolerancia? ¿Cuáles situaciones me hacen que yo pierda en general la autotolerancia y desarrolle enfermedades autoinmunes? Porque se activan o clones de linfocitos T autorreactivos o clones de linfocitos B con producción de autoanticuerpos. Una de las principales causas es el mimetismo molecular. En realidad, en el mimetismo molecular, la pérdida de la tolerancia está porque se forman anticuerpos contra un antígeno extraño, pero esos anticuerpos tienen reacción cruzada contra antígenos propios. También se pueden formar células T frente a antígenos extraños, pero que a su vez pueden reconocer antígenos propios y también reaccionar frente a ellos. ¿Sí? Los antígenos peptídicos extraños son similares a antígenos propios y por eso el sistema inmune reacciona frente a lo propio. La otra posibilidad es que yo tenga infecciones recurrentes o crónicas en un paciente. Las infecciones recurrentes o crónicas van a provocar la expresión de coestimuladores, ¿sí? La expresión de coestimuladores en células presentadoras de antígeno, y esa expresión de coestimuladores en células presentadoras de antígenos inmaduras hacen que los linfocitos T autorreactivos no se vuelvan anérgicos, se activen y aparece la autoinmunidad. La otra posibilidad es que se unan patógenos a proteínas propias. La unión de patógenos a proteínas propias hace que
las proteínas propias terminan siendo reconocidas como extrañas. También puedo tener la ruptura de barreras tisulares o celulares con la aparición de antígenos secuestrados, ¿sí? En este caso vamos a poner en contacto con el sistema inmune antígenos que normalmente eran desconocidos. Eso va a permitir la activación de clones autorreactivos y la justamente activación de la autoinmunidad. También puedo tener lesiones tisulares que modifiquen antígenos propios y de esa manera se activan clones frente a células propias o a tejidos. Puede haber un número o funciones defectuosas de linfocitos T reguladores, esto también nos puede pasar. Podemos tener defectos en la eliminación de linfocitos autorreactivos en órganos linfoides primarios, o puedo tener una función inadecuada de receptores inhibitorios, o, por ejemplo, en este caso puedo tener un CTLA4 mutado, y no funciona como un receptor inhibitorio y no vuelve anérgicos a los linfocitos autorreactivos, o puedo tener la apoptosis defectuosa de linfocitos autorreactivos maduros. Cualquiera de estas circunstancias hace que no pueda eliminar clones autorreactivos de linfocitos T o de linfocitos B, hace que por lo tanto yo pierda la autotolerancia, y al perder la autotolerancia aparecen las enfermedades autoinmunes. Dijimos que las enfermedades autoinmunes podían estar mediadas por hipersensibilidades de tipo 2, cuando por ejemplo aparecían autoanticuerpos. Podemos tener autoanticuerpos contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo, lo que determina la destrucción en la pulpa roja del vaso. Autoanticuerpos contra la membrana de plaquetas, que determina su destrucción también en la pulpa roja del vaso. Autoanticuerpos contra proteínas de membrana basal en tejidos, en caso del síndrome de Pastur, en el caso del pénfigo vulgar, y genera focos inflamatorios en los tejidos donde esos anticuerpos se depositan. Los anticuerpos también podían actuar frente a receptores de membrana y bloquearlos o estimularlos, modificando la comunicación entre células. ¿Sí? Y en todos esos casos teníamos autoanticuerpos que causaban enfermedades autoinmunes a través de lo que consideramos una hipersensibilidad de tipo 2. La otra posibilidad es que yo tenga autoanticuerpos que formen, como ustedes ven acá, complejos inmunes de difícil depuración. ¿Sí? Estos complejos inmunes de difícil depuración, formados por autoanticuerpos, precipitan en vasos de pequeño calibre. Al precipitar en vasos de pequeño calibre generaban un foco inflamatorio, podían generar una vasculitis, una glomerulonefritis o una artritis. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta enfermedad autoinmune, que es el lupus eritematoso sistémico, en donde teníamos autoanticuerpos contra el DNA, contra las histonas, contra ribosomas, contra ribonucleoproteínas presentes dentro del núcleo, ¿sí? Y bueno, cuando estos autoanticuerpos formaban complejos inmunes con estos antígenos, formaban complejos inmunes de difícil depuración circulante que causaban su precipitación y los focos inflamatorios con las consecuencias que les acabo de mencionar. Y finalmente, por ejemplo, si tenemos determinados genes HLA de clase 2 que producen la formación de complejos de clase 2 que presentan mal antígenos en la ontogenia T durante la selección negativa, puedo
dejar escapar clones autorreactivos de linfocitos TCD4 o CD8 del timo, y esos clones de linfocitos T autorreactivos se pueden activar frente a diferentes estructuras propias, dependiendo frente a qué estructuras se activan, dependiendo frente a qué estructuras se activan, pueden desencadenar diferentes enfermedades autoinmunes. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, yo les había comentado que teníamos linfocitos TCD8 citotóxicos que destruían células betas del páncreas, pero también teníamos T-helper 1 que formaban un foco inflamatorio crónico, atrayendo macrófagos y monocitos, y todo eso llevaba a la destrucción de las células betas. En la artritis reumatoidea se activan linfocitos T-helper frente a un antígeno desconocido de la membrana sinovial articular. Esos T-helper generan focos inflamatorios, atrayendo células de la inmunidad innata, y ese foco inflamatorio termina provocando la destrucción de justamente el foco inflamatorio crónico con destrucción de tejido en las articulaciones. Y así lo podemos ver en la esclerosis múltiple, en la enfermedad inflamatoria intestinal llamada enfermedad de Crohn, en la neuritis periférica y en tantas otras enfermedades autoinmunes donde el daño está producido por célula, o sea, el daño está mediado por una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Sí? Bueno, cerrando un poquito la idea, nosotros hoy hablamos de que existían un montón de mecanismos que hacían que nuestro sistema inmune no reaccione frente a antígenos propios. Teníamos un montón de mecanismos que evitaba la presencia de células autorreactivas. Esos mecanismos los llamamos mecanismos de autotolerancia. Los mecanismos de autotolerancia buscan identificar células autorreactivas y destruirlas. ¿Qué pasa? A veces esos mecanismos de autotolerancia fallan, las células autorreactivas se activan, se diferencian en células efectoras y aparece la autoinmunidad. ¿Sí? Y ahí podemos tener daño por hipersensibilidad de tipo 2, daño por hipersensibilidad de tipo 3 o daño por hipersensibilidad de tipo 4, dependiendo qué tipo de clones autorreactivos se activaron al perder la tolerancia al lo propio. ¿Está? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular sobre estas cuestiones que les estoy mencionando, algo que crean que es necesario que yo aclare. ¿Está todo más que claro? Bueno, igual acuérdense que la última semana vamos a hacer una especie de clase de repaso, ¿sí? O tutoría, justamente para sacarnos dudas que nos puedan haber quedado en estas clases. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta para hacer, por hoy los dejo y los espero en el segundo teórico de esta semana. Recuerden que en el segundo teórico vamos a tener nuestro parcialito. ¿Está? El segundo teórico tenemos el parcialito. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe.